Hola, este es el informativo económico de Deutsche Welle. La pobreza en Argentina alcanzó al 38,1% de la población en el segundo semestre del año pasado, 2024. Es una caída de 14,8 puntos porcentuales en relación a los 6 meses previos, según las cifras oficiales. Es un retroceso significativo respecto a los primeros 6 meses del gobierno del ultraliberal presidente Javier Milei, cuando la pobreza se había disparado al 53%. La indigencia, por su lado, bajó al 8,2% respecto al 18,1% del semestre anterior en un país con 47 millones de habitantes. Una mejora que refleja el impacto de la reducción de la inflación que el presidente Milei ha destacado como el principal logro de su gobierno, pero que todavía está lejos de derramarse a la población general. Escenas de desesperación se viven en el mercado central de Tapiales, en la provincia de Buenos Aires, entre quienes se ven obligados a buscar alimentos entre los desechos. Cada vez hay más gente rebuscando acá en los volquetes, ¿viste? Juntando. Gracias a Dios, vos ves mucha gente que bueno, vienen a buscar y se llevan una bolsita de bagazo, ¿viste? Como decimos, un poco de verdura para su casa, ¿viste? Tienen para comer, por lo menos llevarse a su casa. Hay un hambre bárbaro. Tras una fuerte devaluación del peso al asumir en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha conseguido bajar la inflación, aunque parece haberse estancado en un nivel alto. En febrero de 2025, la tasa mensual fue de 2,4%. Es cierto que hay un cambio sustantivo importante, que es que ahora tenemos estabilidad de precios, o por lo menos estabilidad macroeconómica, y un nivel de inflación mucho más bajo. Pero los niveles de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionados, siguen por debajo de los que teníamos en octubre o noviembre del año 2023. Tras 2 años consecutivos de caída, se espera que la economía argentina crezca en 2025, sobre todo gracias a sectores como la energía y la minería. Ahora la recuperación económica tiene que llegar a la población. Y vamos a hablar un poco de estos números y de la situación general en Argentina con nuestro colega Alejandro Rebocio, que nos está escuchando en Buenos Aires. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, contanos, para empezar, cómo interpretan el gobierno por un lado y la oposición por el otro este nuevo número de pobreza. El gobierno de Javier Milei emitió un comunicado adjudicando la baja de la pobreza a la estabilización económica, o sea, a la baja de la inflación, a la eliminación de restricciones en la economía, a la apuesta a la libertad económica y a la responsabilidad fiscal. Y el propio presidente Milei hizo un tuit donde dijo que la oposición ahora debía sacar del medio, una metáfora futbolera para decir que le había convertido un gol. Los principales líderes de la oposición y de las organizaciones sociales, que en general están vinculadas a los partidos de la oposición, por ahora guardan silencio. Los que no guardan silencio son los expertos que estudian la pobreza, como Agustín Salvia de la Universidad Católica Argentina, que advierte que el gobierno está comparando el segundo semestre de 2024 contra el segundo semestre de 2023, cuando en el segundo semestre de 2023, en diciembre, asumió el poder Javier Milei con una fuerte devaluación del peso, con ajuste fiscal y también con eliminando los controles de precios, lo que provocó una fuerte suba de la pobreza. En cambio, si se compara el tercer trimestre de 2023 contra el mismo periodo del 24, o sea, entre el final del gobierno peronista anterior y el comienzo del gobierno de Milei, la pobreza está prácticamente en términos iguales. Precisamente, Alejandro, las organizaciones sociales, las que atienden a la gente más necesitada, que no tiene acceso a alimentos, aseguran que estos números no están reflejando la realidad. ¿Qué es lo que dicen concretamente sobre lo que ven? Los sectores más vinculados a la oposición lo que dicen es que hoy en día lo que es la canasta básica con la cual se mide el consumo de los hogares y por lo tanto, y a partir de eso se establece el número de inflación y también de la pobreza, bueno, no está reflejando la real canasta básica actual de los argentinos. Es una canasta básica establecida hace más de 20 años y no refleja, por ejemplo, el fuerte aumento de las tarifas de los servicios públicos, la luz, el gas, el agua potable y por otro lado tampoco el aumento de los alquileres. Alejandro, tenemos entonces números positivos, también el último de actividad económica, pero sin embargo otras variables como el dólar, del que depende la inflación en Argentina, también el riesgo país argentino está subiendo. ¿Qué es lo que está inquietando a los mercados?
Los mercados están inquietos porque consideran que el peso está sobrevaluado. Según la revista The Economist, su índice Big Mac, el peso argentino es la segunda moneda más sobrevaluada del mundo. Y la pregunta es cómo se va a salir de esa sobrevaluación del peso en el mercado oficial en un mercado con controles de cambios. Eso es lo que se está negociando actualmente entre Argentina y el FMI. Argentina, que es el país con más deuda con el FMI, está pidiendo un nuevo crédito, pero el fondo está pidiendo a cambio un cambio en la política cambiaria, y como se desconoce qué tipo de política cambiaria va a haber en el futuro, entonces eso genera incertidumbre. Alejandro Rebosio en Buenos Aires, gracias por estas informaciones. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Tanto Canadá como la Unión Europea han dado oficialmente por terminada la era de cooperación y de confianza con Estados Unidos, la que sostenía lo que conocimos como Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Canadá y Europa son los aliados históricos más cercanos en la lista de aliados estadounidenses en la mira de Donald Trump, y por eso se habla ahora de un frente común que incluiría la intensificación de relaciones comerciales entre Europa y Canadá. Esta es una de las preguntas, los temas centrales este año en la mayor feria industrial del mundo que se celebra en Hannover, Alemania. El presidente de Estados Unidos tiene en la mira las exportaciones de Canadá y de la Unión Europea que entran en su país. Las tensiones con Washington han aumentado las expectativas de que el gobierno de Ottawa busque estrechar lazos comerciales con la Unión Europea, un mercado que por ahora solo representa el 10% de sus exportaciones. Canadá es el país invitado en la actual edición de la Feria de Hannover, y el canciller alemán Olaf Scholz mostró su apoyo a los canadienses en vista de la agresiva política de aranceles de Donald Trump. Escuchémoslo. Estamos al lado de Canadá. Es un país independiente y soberano, y todos nosotros trabajamos para que el camino equivocado del proteccionismo no destruya las oportunidades de crecimiento en todo el mundo. Es algo que tenemos que recalcar. Incluso aquellos que siguen ese camino son los primeros en perjudicarse a sí mismos. Nadie se beneficia con esto. Y siguiendo con las caídas que se habían iniciado el viernes en Estados Unidos, la jornada de este lunes negro para las bolsas asiáticas y europeas, debido a la entrada en vigor del paquete de aranceles masivos que la administración Trump va a aplicar a todos sus socios y rivales comerciales a partir de este miércoles. Los inversores en todo el mundo redujeron sus posiciones en los principales activos financieros. La bolsa de Tokio retrocedió un 4%, mientras que los índices europeos tuvieron retrocesos de hasta el 1,5%, siendo la Unión Europea el principal socio comercial de los Estados Unidos. Vamos a ampliar este asunto con nuestro colega en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Ezequiel, ¿por qué se da esta caída en todas las bolsas del mundo prácticamente cuando la entrada en vigor de los aranceles era algo ya anticipado por el gobierno de Estados Unidos hace varias semanas? Bueno, Andrés, primero por algo que pasó el viernes, que se conoció el dato del PCE de la inflación al consumidor en los Estados Unidos, 2,8%, mucho peor de lo esperado, y esto puede indicar tasas elevadas por más tiempo en los Estados Unidos. Mala noticia para los mercados. Después, por la incertidumbre, Donald Trump el domingo en el avión presidencial dijo: le vamos a poner aranceles a 15 o 10 países, tal vez sean 15, no se sabe exactamente qué porcentaje va a ser a cada uno. Y el peor escenario para el inversor no es el mal escenario al que se pueden adaptar, sino es el escenario incierto. Y hay un riesgo creciente de que Estados Unidos camine hacia una recesión con alta inflación, una estanflación, y Europa ya está en recesión. Una guerra comercial podría acrecentarla. Por eso los inversores están desarmando posiciones en renta variable y posicionándose en renta fija, bono del Tesoro americano o en el oro, que volvió a tocar otro máximo. Ezequiel, este es un tema especialmente preocupante para Europa. ¿Cómo se espera que afecte a las economías del bloque europeo estos aranceles masivos de Estados Unidos? Bueno, hoy Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, dijo que Europa se tiene que independizar de los Estados Unidos. Es muy difícil esto de ambos lados, porque el comercio es de alrededor de 1,6 billones de euros por año y el comercio de mercancías se ha duplicado en la última década. Europa mayormente le exporta automóviles y medicamentos, y Estados Unidos exporta a Europa mayormente energía. Una forma de independizarse debería ser acercarse más a China, algo que Europa ha estado tratando de evitar en el último tiempo. Tratados como el del Mercosur
son un paliativo, pero no van a ser obviamente la solución. Y la otra también es negociar, porque estamos hablando de los perjuicios para Europa, pero Estados Unidos, al desacoplarse de Europa, se estaría perdiendo su mejor cliente, 400 millones de habitantes, con un poder de compra 4 veces superior a lo que tienen los consumidores chinos. Ezequiel Garay en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones y buena semana. Y vamos a hacer ahora un rápido repaso por otras noticias de esta jornada. Según los datos preliminares de la Oficina Federal de Estadística, la inflación de Alemania se modera 1 décima porcentual en el mes de marzo para situarse en el 2,2% interanual, ligeramente por debajo de lo esperado, principalmente debido al abaratamiento de la energía. Una disminución de la inflación en la mayor economía de Europa que da margen de maniobra al Banco Central Europeo para decidir sobre los tipos de interés oficiales en su reunión del próximo 17 de abril. El precio del oro alcanzó un nuevo récord histórico, se disparó por encima de los $3.100 por onza, impulsado por la preocupación por los aranceles estadounidenses y tensiones geopolíticas. A principios de jornada, el lingote superó los $3.118 por onza, batiendo el máximo anterior establecido el pasado viernes. Huawei, el gigante chino de las telecomunicaciones, anunció una caída del 28% en sus beneficios de 2024, en un contexto de incertidumbre económica internacional y del repliegue del consumo en China. Desde 2019, las sanciones de Estados Unidos han aislado a Huawei de las cadenas de suministro globales de tecnología y de componentes fabricados en Estados Unidos. Se nos acabó el tiempo para la economía. Nos vemos la próxima. Gracias por la atención.